Gracias por acompañarnos en esta experiencia, quinta experiencia ya para el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, de recoger y devolver, por supuesto, la opinión del pueblo hondureño. Daremos estos resultados contándoles un poco la metodología que se utilizó, un proceso polietápico por cuotas departamentales, que incluye la diferencia de sexo, grupos etarios. Además, se usó un proceso aleatorio en la elección de los hogares, una encuesta a nivel nacional en los 16 departamentos del país que se ubican para la muestra nacional, y se siguió pues una distribución proporcional al tamaño de la población que establecía una segmentación geográfica de los lugares donde íbamos. La muestra recoge 1.540 entrevistas con un error muestral del más o menos 2.5%, un nivel de confiabilidad del 95%, y la entrevista era personal mediante la visita en el hogar. La fecha de recolección en el trabajo de campo fue del 29 de noviembre al 9 de diciembre del 2014. Comenzamos con esta nota que la población hondureña da al actual presidente de la República con un 5.42. Esa es la nota general de la población hondureña en este sondeo de opinión pública. Siguiendo esta lógica de esa nota, los principales logros que la población hondureña destaca en el primer año de gestión del presidente Juan Orlando Hernández, como vemos en la gráfica, ningún logro es el porcentaje mayoritario con un 24.1%, luego el programa Vida Mejor, que es una de las banderas del gobierno actual, con un 13%, el combate a la delincuencia con un 11%, luego el logro de los 200 días de clase con un 10.1%, la captura de narcos un 9.9%, otros logros un 8.7%. Había población que no terminaba de entender y de aclararse cuál era el principal logro de Juan Orlando Hernández, con un 7.9%, las medidas de seguridad un 4.6%, la mejora en la economía con un 4%, la reducción de la pobreza 3.4% y la lucha contra la corrupción un 3.3%. Por el otro lado, los principales fracasos que la población hondureña logra captar en el primer año de gestión de Juan Orlando Hernández, con un 23.8%, mayor inseguridad y violencia, un 18.6% no sabe o no respondió, un 16.5% no ve ningún fracaso, luego el 10.4% ven como fracaso el desempleo, un 7.5% el incumplimiento de promesas, un 7% la situación económica o el alto costo de la vida es uno de los fracasos que también la población hondureña identifica. Otros fracasos, el 6.1%, mayor corrupción e impunidad 3.2%, la pobreza 2.8%, la crisis en el sistema de salud 1.7%, mayor presencia del narcotráfico 1%, y luego el restante menor al 1%, gobernar para favorecer a los ricos y el aumento a las violaciones a los derechos humanos. Estos son los principales fracasos que la población hondureña identifica en este primer año de gestión de Juan Orlando Hernández Alvarado. Se le preguntó a la población hondureña cuál es el principal problema que enfrenta actualmente el país. Nuevamente es coincidente un tanto con esta contraposición de los logros y fracasos. La delincuencia e inseguridad, un 51.4% cree que es el principal problema que Honduras está enfrentando actualmente. El desempleo un 20.4%, la pobreza un 11.8%, luego la crisis económica con un 7.8%, la corrupción un 3.1%, otros 1.7%, la crisis en el sistema educativo 1.3% y luego
Menos del 1% la política y los políticos ven como el principal problema que enfrenta la población hondureña la crisis en el sistema de salud, el narcotráfico, ninguno, las maras y la impunidad. Es de los principales problemas que la población hondureña ha identificado. Luego, las tareas que debe atender el gobierno y debe dedicar el mayor esfuerzo en solucionar, encontramos coincidentemente también con los fracasos, con el principal problema que identifican. Un 25% de la población entrevistada entiende que la tarea a la que hay que darle mucha prioridad es la delincuencia y la inseguridad, 23% el desempleo, 15% la pobreza, crisis en el sistema educativo un 0.9%, la crisis económica un 8.6%, la crisis en el sistema de salud un 7.7%, luego la corrupción un 4.5% y otros problemas a los que le debe dedicar mayor esfuerzo el 4.1%, el narcotráfico, la impunidad y no responde un 0.3%. Ante todo este panorama de problemas, de fracasos o logros que la población identifica, hicimos la pregunta de si es necesario, si está de acuerdo o no en convocar a sectores nacionales, a sectores sociales para buscar salida a las distintas crisis que vive el país, y esta es la respuesta de la población hondureña. Un 73.7% está muy de acuerdo en convocar a estos sectores nacionales, luego un 13.9% está algo de acuerdo y por el otro lado un 8% está poco de acuerdo, sumado a un nada de acuerdo con 3.9% y un 0.5% no sabe y no respondió. Siguiendo la línea de esta convocatoria, ¿quiénes deben hacer la convocatoria? La población hondureña entiende que un 50.7% debe hacerla el gobierno, y el dato bastante interesante que refleja esta investigación es que los campesinos, los y las campesinos tienen el 18.1% por encima del 6.2% de los partidos políticos, el 4.7% de los sindicatos y luego los otros sectores que usted ven. Esto es quienes, según la población hondureña, deberían convocar a ese diálogo para resolver las crisis en el país. Ante la pregunta si se siente representado o beneficiado por las leyes aprobadas en el Congreso Nacional, un 71.9% no se siente representado, en el otro extremo un 26.2% sí se siente representado y un 1.9% no sabe o no respondió. En ese sentido, ahora interpretamos y vemos, por supuesto, los resultados de los niveles de confianza o desconfianza que la población hondureña tiene en distintas instituciones del Estado y sectores sociales. Ustedes pueden ver la gráfica, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica en los dos primeros lugares, la Iglesia Evangélica con un 67.3% y luego la Iglesia 57.3% y luego la Iglesia Católica con un 54.6%, seguido de los medios de comunicación con un 46.1%, las Fuerzas Armadas con un 45.6%, las organizaciones defensoras de derechos humanos, es decir, la sociedad civil con un 34.9%, seguido de las municipalidades con un 34.2%, la Policía Nacional con un 32.7%, las organizaciones no gubernamentales en general con un porcentaje del 30.7%, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos con un 30.3%, el Gobierno Central con un 28.5%, la empresa privada con un 26.9%, la Corte Suprema de Justicia un 25.4%, el Ministerio Público 25.4%, el Congreso Nacional 23.1% y los sindicatos y los partidos políticos y coalianza ocupan los últimos 3 lugares en los niveles de confianza de la población hondureña en estos
sectores sociales e instituciones del Estado. En el otro lado de la moneda, la desconfianza en las instituciones y en los actores sociales, vemos que los partidos políticos ocupan el primer lugar en niveles de desconfianza con un 79.2%, el Congreso Nacional con un 75.9%, los sindicatos con un 74.6%, la Corte Suprema de Justicia un 73.1%, el Ministerio Público con un 72.5%, la empresa privada con un 71.6%, el gobierno central con un 70.5%, Coalianza con un 69.2%, y a partir de ahí va decreciendo las instituciones en las que la población hondureña tiene mayor desconfianza. Consultamos también sobre diversos temas que aquejan a la población hondureña, que en los boletines ustedes podrán ver las gráficas y las tablas con los porcentajes respectivos para que vean la gran gama de temas sociales en los que la población hondureña opina. En este caso, en el tema de migración, cuando se le consultó a la población hondureña que si en su situación actual del país ha pensado o ha deseado emigrar, el 58.7% no, responde que no ha pensado ni ha deseado, por el contrario un 41.3% que dice que sí. Luego, en los últimos años hemos venido siguiendo la tendencia de los medios de comunicación en preferencia para consumo de noticias, y la televisión tiene un porcentaje sumamente alto con un 72.2%, seguido de la radio con 16.2%, la prensa escrita un 5.1% e internet con un 2.4%. Son los medios que la gente prefiere para informarse sobre noticias. Luego, para intentar dar un panorama de esperanza en la población hondureña que ha comentado sobre los diferentes problemas, consultamos a las personas cuando piensan en el futuro, en el país, ¿qué es lo primero que siente? ¿Temor o esperanza? Seguimos manteniendo que tenemos una población hondureña esperanzada con un 58.2%, y por el contrario hay un sector considerable del 38.5% que sigue temerosa de lo que ocurre en el país. Luego habían población, un 2.9%, que no sentía ni lo uno ni lo otro cuando pensaba en el futuro del país. Estos son los resultados generales que les compartimos a ustedes, amigos y amigas de la sociedad civil y los medios de comunicación. Y ahora pasamos con el padre Ismael Moreno para que pueda contarnos también la interpretación de por qué la población hondureña está pensando de esta manera. Bueno, yo lo primero que quiero decir en este primer asomo de lectura de este quinto sondeo de opinión que hemos hecho es que los dirigentes que toman decisiones en Honduras, tanto en la vida política como en la vida económica, siguen sin escuchar, y también creo yo que siguen sin interpretar la voz de la gente. Ese es lo primero que quiero yo decir, porque es como después de 5 años consecutivos de realizar este sondeo, las demandas, las preocupaciones de la población siguen siempre paralelas a lo que la población siente y quiere. La gente, de acuerdo al sondeo de opinión, sigue demandando un cambio de rumbo y un comportamiento distinto en los diversos liderazgos nacionales. Sin embargo, el deterioro y la incertidumbre siguen imparables. Primera cosa. También a mí me llama la atención que aunque el problema primero que anota la gente en este sondeo es la inseguridad y la violencia, el 51% de la población así lo dice, al momento de priorizar
los problemas en los que el gobierno o en general los liderazgos nacionales han de poner el mayor esfuerzo, la población parece que da un cambio y el 46.6% insiste en que los mayores esfuerzos del gobierno han de ponerse en respuestas a su situación económica. Si ustedes suman el desempleo con la crisis económica y con el deterioro de la vida, es mucho mayor a la demanda, que es el 25% de la población, para que se responda a la situación de violencia y de inseguridad. Esto estaría reflejando que el problema objetivo, sin discusión, sigue siendo el económico, el deterioro en el nivel de vida, atrapado en la heroica lucha cotidiana por la supervivencia. La gente que sufre el desempleo, sufre el empobrecimiento, el aumento de los productos básicos, identifica que esto es el resultado de las decisiones de los liderazgos nacionales. Y por lo tanto, este es el dato, desde mi punto de vista, que parece más incuestionable. Y al sufrirlo, la gente lo demanda como el número uno a resolver. Luego, la población no tiene, tampoco vacila en que la situación económica sigue en deterioro. Siempre está diciendo que estamos peor que antes. Tanto en el campo como en la ciudad, la mayoría de la gente sigue experimentando que el desempleo y la carestía son los problemas que más le afectan. Por su parte, el problema de inseguridad y de violencia, desde mi punto de vista, en esta primera lectura, tiene varios bemoles. Por una parte, tiene una dosis objetiva en las muertes cotidianas, en las extorsiones, en los robos callejeros que sufre la gente. Pero al momento de preguntarle a la gente si ha sido víctima, como lo van a ver en el sondeo, si ha sido víctima de la delincuencia, la mayoría, el 74%, dice que no ha sufrido agresión, lo que estaría indicando, desde mi punto de vista, que a la dosis de objetividad de la violencia real y de la inseguridad se une una muy alta dosis de subjetividad, es decir, miedo y angustia a ser víctima de una violencia ambiental. Sin duda, esta dosis yo la uniría al papel de los medios de comunicación. El 76.2% de los que respondieron dice que se informan a través de la televisión. Y mucho menor a través de la radio y de los medios escritos. Por lo tanto, la televisión sigue siendo el medio de comunicación muy decisivo para aumentar la dosis de inseguridad y de miedo frente a los datos de objetividad. El papel de los medios de comunicación y la publicidad oficial adquieren mayor éxito en el tratamiento del tema de los militares, que lo van a encontrar ahí, y especialmente en la creación de la Policía Militar del Orden Público. El tema de los militares está especialmente priorizado en la agenda del actual gobierno y coincide que quienes escuchan los medios que más destacan la militarización y acentúan la violencia y la inseguridad son aquellos sectores con niveles de escolaridad que tienen como techo la educación primaria. Este bajo nivel de escolaridad estaría en correspondencia con la necesidad de que sean las medidas autoritarias y de fuerza las que el gobierno enfatice para resolver la violencia y la inseguridad. El 45% de la gente sigue poniendo confianza en los militares. Es interesante que en los 5 sondeos de opinión pública, incluyendo este último, los 3 actores en los cuales la población deposita su confianza, primero, las iglesias, tanto evangélicas como católicas. En este sondeo de opinión pública, la confianza en las iglesias evangélicas es
todavía mayor que la confianza en la Iglesia Católica. En segundo lugar, la confianza en los medios de comunicación. Y en tercer lugar, la confianza en los militares. Creo que son datos sumamente interesantes. Recordemos que estas son percepciones de realidad. Pero la población, al recoger esta opinión, identifica esos tres actores que vale la pena que los pongamos nosotros en el debate para ver cuál es el papel que están jugando y que deberían jugar, y sobre los cuales también se montan políticas oficiales. De algún modo, desde mi punto de vista, este hecho reflejaría que la manipulación de los medios de comunicación está siempre en correspondencia con ese bajo nivel de escolaridad. La presente edición del sondeo de opinión pública del ERIC aporta unos datos sobre la política que también sería interesante tomarlos en cuenta, y que si los tomamos en cuenta, ojalá, podrían contribuir al debate nacional. La política es un tema muy importante para la gente que está opinando. Es el primer sondeo que se realiza después de casi un año de la presencia activa de nuevos partidos políticos en el escenario de la vida pública, en donde se toman las decisiones para toda la población. Y la percepción que recoge este sondeo es más bien desalentadora frente a las expectativas que se tenían de estos nuevos actores. Y esto es interesante. De la población que se encuestó, más del 70% dijo que había participado en las últimas elecciones. El 72% de la gente respondió que participó en las elecciones, al tiempo que casi el mismo porcentaje expresa que no se siente representada por las decisiones de los líderes de los partidos políticos en el año 2014. O sea, hay una correspondencia entre la gente que votó y la gente que no se siente representada. Mayoritariamente expresa que los nuevos partidos políticos han venido a hacer más de lo mismo. El sistema de partidos políticos garantiza entonces que se realicen elecciones, garantiza que la gente vote, pero no garantiza participación de la sociedad en los asuntos públicos, ni garantiza que los liderazgos políticos y que los partidos políticos representen y canalicen demandas de la población, de acuerdo al sondeo que hemos realizado. Me parece que este dato es sumamente importante para el debate. De igual manera, la incursión de nuevos institutos políticos no ha variado en nada la percepción de desconfianza que hacia los políticos ha manifestado la sociedad hondureña en las encuestas de los últimos 5 años. Esto, desde mi punto de vista, estaría abriendo al menos una hipótesis de que la redefinición de la política y la construcción de propuestas políticas partidarias que recojan demandas, sentimientos, intereses y esperanzas de la sociedad hondureña sigue siendo una asignatura pendiente. Y que el surgimiento de nuevos institutos políticos, en lugar de llenar esas expectativas, han venido a aflorar con más fuerza esa necesidad de repensar la política y la participación de la ciudadanía en los procesos políticos hondureños. En este sondeo de opinión nosotros nos cuidamos de saber formular preguntas orientadas a recoger inquietudes o percepciones de la sociedad en torno a la búsqueda de respuestas a la creciente situación de deterioro de la sociedad y de la institucionalidad hondureña. Y la opinión de la gente ha sido muy rotunda, como podemos ver en los datos. Mucho más del 70% de la sociedad demanda búsqueda de consensos entre los diversos sectores de la sociedad para enfrentar los graves problemas del país. Y este dato es sin duda uno de los factores, desde mi punto de vista, más alentadores en medio de tantos trazos oscuros
y deprimente del cuadro que pinta la sociedad hondureña. Y esto evidentemente está en contraposición con las decisiones autoritarias y casi personalistas que se están tomando actualmente en la política hondureña. La población hondureña mayoritariamente demanda consensos, participación de todos los sectores de la sociedad hondureña. Insisto, en contraposición con la dinámica actual de la administración pública. Por lo tanto, ni los partidos políticos por sí solos, ni la empresa privada, ni los sectores populares, ni las ONGs, cada quien por su cuenta, pueden conducir propuestas que conduzcan a construir nuevos caminos de respuestas a la gravísima situación de nuestro país y que está identificada en el sondeo de opinión pública. Solo lo podemos lograr si construimos propuestas que surjan del encuentro dinámico y de puertas abiertas de los diversos sectores de la sociedad. Cierro, en impulsar estos encuentros y en atinarle en cómo hacerlo, es en donde se encuentra el desafío más grande que la población hondureña nos deja a los diversos liderazgos económicos, políticos, sociales y culturales a través de este último sondeo de opinión pública. Muchas gracias por estar con nosotros y en este momento damos la oportunidad para sus aportes. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero yo. Somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es? Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Hay una cosa que me llama la atención cuando dice que la vivienda que habita en la tabla 4 dice que es propia, sin embargo más de la mitad no trabaja. Y cómo se producen opiniones con respecto, o sea, fue más en la área urbana o cómo segmentaron, pues eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sí, es bastante coherente con
con los datos respecto a la realidad nacional, muchos de ellos se pueden contrastar. Creo que refleja bastante la realidad, es un aporte muy importante. Ahora, es también, en alguna pregunta aparece como que el gobierno es bueno, ha sido bueno, pero los logros que aparecen, casi todos ven los logros que no ven buenos logros en el gobierno. Entonces se contrasta alguna de las preguntas, solo quisiera cómo lo interpretan en este caso. Gracias. Bien, con respecto a la pregunta, en las primeras 6 tablas está, digamos, como el perfil de la población encuestada, y además este perfil de la población encuestada está en consonancia con el perfil de la población hondureña, es decir, se toma en cuenta, como decíamos anteriormente, la distribución geográfica urbano-rural, los porcentajes que hay, se toma en cuenta las edades de la población también que hay mayoritariamente en el país. Más del 55% de la población hondureña son jóvenes, entonces eso también entra en la distribución de la muestra representativa. O en el caso de sexo, en Honduras hay más mujeres que hombres, y esto permite también hacer que la muestra representativa haya esa representación de la población hondureña. En el caso específico de los 2 datos que usted contrasta, de la vivienda y de que si está trabajando o no, en la tabla 6 de si está actualmente trabajando, si uno entiende que la mayoría de la población hondureña son mujeres, y por hábito la mujer tiene, bueno, digamos, a cargo el trabajo doméstico, y en esa gráfica hay muchísimo más información interesante, porque sería muy propicio destrabar y desagregar los datos de por qué la población femenina no está viendo el trabajo doméstico como trabajo. Entonces, a partir de esa relación entre estas 2 gráficas, nos permite, digamos, ir entendiendo la opinión de la gente y luego cruzarlo con el nivel educativo de la población, es decir, un grueso de la población hondureña está entre primaria completa y primaria incompleta. Entonces, esta gama nos va dando un perfil del hondureño. Como reitero, las primeras 6 tablas nos dan, digamos, el perfil de esta población que entrevistamos y que es representativa de la población hondureña. Mi pregunta va relacionada a la página 11 de su informe, que dice que los nuevos partidos políticos son más de lo mismo. ¿En qué variables sociales o cuáles son las características directas que hace que los nuevos partidos políticos sean más de lo mismo, como ustedes lo mencionan? Yo recientemente entrevisté a una víctima directa del golpe de Estado, a Edwin Espinal, quien quedó viudo, perdió a su esposa el 26 de septiembre del 2009 como producto de los gases lacrimógenos, y él mencionaba lo que ustedes están redactando en este informe. Sin embargo, él todavía sufre persecución después de 5 años. De hecho, en el momento de la entrevista, habían agentes policiales en el centro comercial donde lo entrevisté. Entonces, sí me gustaría saber eso, cuáles son las actuaciones directas que estos partidos políticos, tanto Libre como PAT, para que ustedes lo señalen como partidos tradicionales, como el Liberal y Nacional. Bueno, primero, nosotros no lo señalamos, sino que lo que hacemos es trasladarles a ustedes los hallazgos de un sondeo de opinión pública que se hizo a la sociedad hondureña de acuerdo a la metodología que ya explicó Gustavo. Y en estos resultados, primero se mantiene la desconfianza hacia los partidos políticos, que es una desconfianza mayoritaria, más que todos los otros actores hondureños en los partidos políticos. Y ahí incluye todos los partidos políticos. Luego, en estos hallazgos, si ustedes leen las tablas,
la población sigue colocando, ese es un dato que lo recogemos, o sea, sigue colocando al Partido Nacional como el partido mayoritario. Al Partido Nacional, con el 36.6%. Y luego es interesante que el segundo partido mayoritario en Honduras es ninguno. Ninguno. O sea, lo cual creo que es un dato como para ponernos a interpretar y a reflexionar. Luego, en tercer lugar, en el sondeo de opinión está el Partido Liberal. Y en cuarto lugar aparece el Partido Libre, según la tabla. Y aparece con un porcentaje muy bajo. O sea, esto no lo estamos diciendo nosotros, estamos trasladándoles a ustedes lo que se recoge. Luego, ¿cómo lo vamos a interpretar? Y si hay que asociarlo, vincularlo con otros factores, creo que es parte de la interpretación que nos corresponde hacer, ¿verdad? Entre ellos el papel de los medios de comunicación, pero no puede obviarse tampoco la lectura, en esta lectura, el factor del papel que en sí mismo han desempeñado los partidos políticos a lo largo de este año, dentro de la vida, dentro de las propuestas, dentro de los debates, para que lleguemos a tener los resultados que afloran en el sondeo de opinión. Hay algunos datos muy interesantes, pero me gustaría llamar la atención a unos datos que aparecen en la tabla número 42 para pedirle su valoración de esos datos, ¿no? Aunque hemos visto que en general la población, los datos que hemos visto que han presentado muestran que la población pues valora mayoritariamente de manera negativa el desempeño del gobierno actual. Y el 70%, si me acuerdo bien, piensa que se necesita llamar a todos los sectores de la vida nacional para llegar a consensos y acuerdos sobre cómo sacar el país de la crisis que actualmente está viviendo. En la tabla número 42, los datos son muy interesantes. Si tomamos los datos relacionados con el porcentaje de la población que considera que el desempeño del actual gobierno es bueno, regular y muy bueno. Sumando los tres, llegamos a 78.8%. Y si sumamos bueno y muy bueno, llegamos a la mitad de las personas encuestadas, a 51%. Entonces, me gustaría conocer o escuchar su opinión o su valoración de esos datos que demuestra que la población más o menos, o sea, que una gran mayoría de la población valora entre regular y bueno el desempeño del actual gobierno y cómo se puede interpretar ese dato comparándolo con otros datos sobre temas específicos. Una pregunta en relación a la tabla 30 de quién cree que debe hacer la convocatoria, digamos, para un proceso de consulta o participación. Si esta pregunta era abierta o era cerrada, digamos, las opciones, porque habría entonces como una contradicción, digamos, que sobre todo con los niveles de confianza en las instituciones y actores sociales, que aparece la iglesia, las iglesias con más confianza, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, pero aquí no aparecen, digamos, como esas, si son las instancias que tienen mayor confianza, ¿por qué no aparecen como instancias para convocar, digamos? Entonces, no sé si la pregunta era cerrada o era abierta. ¿Sí? Bien, con respecto a la tabla 42, esta pregunta estaba un tanto alejada cuando pedíamos a la población evaluar en cantidad de 0 a 10, cuando 0 es la peor nota y 10 la mejor, estaba alejada, digamos, para entender y no crear a partir de la nota que se dé
automáticamente la respuesta ya casi dada. Eso por un lado estaba separadas estas dos preguntas. Luego, cuando damos las opciones en la recolección de los datos, dábamos si la persona, ¿cómo evalúa el primer año de gestión de Juan Orlando Hernández? Muy bueno, bueno, malo o muy malo. La opción regular no la leíamos, porque si damos esa opción, habitualmente la gente se queda, inclusive con frases como camagua y elote, que decía la gente, mire, ¿cómo es el gobierno? Es camagua y elote, o ni chicha ni limonada. Entonces, esa opción de regular, inclusive estaba en el centro de todas las opciones y no la leíamos. La gente que recogió la información tenía la indicación de no dar eso. Entonces, aún así, la población tiene un porcentaje bastante interesante, de hecho el segundo, que la población entiende que el gobierno está bien o regular. Luego, cuando intentamos destrabar, digamos, al gobierno central de los gobiernos locales, la gente en los gobiernos locales tiene un tanto mayor de credibilidad. Entonces, la primera impresión que la población tiene alrededor es de la figura que ve inmediata, que puede evaluar, digamos, con alguna mayor certeza, en cambio el gobierno central que lo siente más distante. En ese sentido, la evaluación del primer año de gestión era más que en nota, una cuestión subjetiva, que pudiera decir la gente se ubica en los que están bien o en los que ven mal, y luego en el medio dejar el regular. Luego, en la pregunta que con respecto a la tabla 30, ¿quién cree que debe hacer esa convocatoria? La pregunta era cerrada, es decir, no dábamos apertura para que pudieran dar todos, sino que ya estaban los actores dados y quizás por eso no aparecen estos sectores como la iglesia que tienen un altísimo grado de confianza, pero que no son los llamados en ese sentido a la convocatoria porque la pregunta era cerrada. En la tabla número 61, relacionada con qué cree que pasa con los medicamentos de los hospitales y centros de salud, las respuestas que aparecen son: se los roban, hacen negocio con ellos, se vencen, los entregan a la gente. Me llama la atención que no está incluido la respuesta de que si los medicamentos son insuficientes tanto para el abastecimiento de los centros de salud y hospitales. Entonces preguntaría. Y también tendría una sugerencia que en algún momento creo que han considerado, pero tal vez me gustaría saber por qué no está incorporado en el informe. Uno de los elementos importantes en este tipo de sondeos de opinión pública es cómo la opinión y las percepciones de la gente van cambiando en el tiempo. Y como el ERIC ya tiene varios años de estar haciendo este tipo de encuestas, ¿se han considerado incorporar en los informes los resultados de años anteriores para compararlos en el tiempo? Es que me llama la atención que no está la tabla más importante, me parece que empiezan con eso, de que la valoración que tiene el gobierno, pero no está la tabla, ¿cómo hicieron? ¿Cuál es el detalle? Nosotros cada año del sondeo de opinión estamos incorporando y recogiendo los resultados de los sondeos anteriores. Entonces, de hecho, en las ediciones de la revista Envío Honduras, le hemos estado dando seguimiento. Por ejemplo, el año pasado hicimos el recuento de los 4 sondeos anteriores y en esta próxima revista vamos a hacer también, además de presentar lo propio del 5º sondeo, también vamos a hacer un análisis de recuento de los 5 sondeos para ver las grandes dinámicas que van abriendo los sondeos aquí en la realidad hondureña. A mí lo que tenía más de preocupación son algunas contradicciones que se dan en respecto a las respuestas. No sé si es efectivamente por un factor de subjetividad
o de la manera como, por ejemplo, ¿en qué consiste la confianza, por ejemplo? O sea, ¿cómo se mide la confianza? O sea, siempre es un poco difícil hacerlo, pero sé que de alguna manera está reflejada. Quisiera apuntar esto para fines de la reflexión que el padre me lo estaba haciendo. Bueno, en primer lugar existe una alta, digamos, respuesta de desconfianza de los partidos políticos. Sin embargo, efectivamente, el 70% votó en las elecciones ahí. Después otra se refleja, digamos, en que es el gobierno el que debe de convocar al diálogo, ¿verdad? O al consenso. Después vemos que cuando hablamos de los partidos de preferencia, casi un 50% se pronuncia por los dos grandes partidos tradicionales, ¿verdad? Yo me gustaría tal vez una reflexión alrededor de esas respuestas, porque a mí realmente sí me preocupa de que normalmente estamos diciendo que hay desencanto de la población, pero la población sigue inclinado a estar votando por lo que ellos consideran que es lo mismo de lo mismo. Entonces, ¿a dónde está realmente el problema? O, como uno si se fija mucho más a profundidad de estas respuestas, es que hay un esquema de dominación muy claramente establecido que realmente hace manejar prácticamente casi todo el sistema, gobierno, medios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el valor que deberíamos tener de esto es de que efectivamente esa comparación hacia atrás, pero vemos que la gente tiene confianza en las instituciones, que las iglesias, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas. Entonces, me gustaría tal vez alguna valoración de ustedes sobre estos que aparentemente me resultan de alguna contradicción, ¿verdad? Porque efectivamente, como muy bien lo señalaba la directora de Tocaire, si uno ve la evaluación de la gestión de Juan Orlando, entonces casi el 78% lo valora positivamente, pero cuando lo desglosamos por problemas, ahí cambia. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo las interpretamos? Porque sí valdría la pena encontrar, digamos, una congruencia, si es que existe alguna, o dependerá mucho de la manera como se enfoca, digamos, la toma de la entrevista y de la percepción. Esa es un poquito mi reflexión al leer los análisis, que por cierto me parece muy interesante, son congruentes con algunas otras cosas que uno escucha, ¿verdad? Pero para fines como de encontrar caminos, salidas, pues ahí uno tiene que tener como mucho más elementos para plantear algunas cosas que no deben ser siendo de lo mismo. Por ejemplo, eso del consenso. Bueno, ¿cuántos años venimos escuchando eso? ¿Verdad? Y sin embargo seguimos en el mismo punto. Entonces, igualmente con el tema de los partidos políticos, aquí se refleja de que no están de acuerdo con los partidos políticos, pero sin embargo cuando uno ve las preferencias de los partidos, entonces aquí se rectifica, salvo el ninguno, que uno quizás lo podría interpretar como es el voto indeciso o el voto que no tiene partido. Los partidos tradicionales siguen siendo la preferencia de la mayoría de los hondureños y las hondureñas. Entonces uno realmente se da cuenta de que quizás lo que uno quisiera no es necesariamente lo que se percibe por la población que está acá. Entonces esa era un poquito mi reflexión. Gracias. Mi comentario va en la solicitud de pedirles un poco de ampliación en la relación que existe entre las tablas, particularmente 22, 23, 24 y 25 y 26 y 27, que se refiere a los niveles de interés y de participación en el tema político, con la tabla número 11, 12, 13 en particular. ¿Y por qué hago este relacionamiento? Porque me da la impresión que esta encuesta lo que refleja es un factor ideológico político predominante en el país, eminentemente conservador.
Y eso se refleja en ese compromiso con la política y en ese compromiso con las respuestas de la tabla 11, 12 y 13 y aún con la valoración del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ese temor también a pronunciarse con algo que pueda ser en contra. Ese temor, recordando a Erich Fromm, ese miedo a la libertad, ese miedo a optar, ese miedo a tomar las propias decisiones. Muchas gracias. Lo de ustedes dos, a mí me parece que ustedes están tocando temas de fondo, pues, porque son preguntas que le quedan a uno, pues, porque este sondeo de opinión pública recoge exactamente eso, la percepción que la población tiene en relación a diversos temas del país. Y por lo tanto esa percepción está muy condicionada por quienes lo dominan. O sea, está muy condicionada también por sus necesidades profundas y está muy condicionada también por el nivel de escolaridad. Entonces, por lo tanto, eso lleva a que las percepciones tengan niveles notables de incoherencia. Unas incoherencias que nos toca a nosotros encontrarle la coherencia. O sea, ¿qué es lo que de fondo hay en que, por una parte, la gente exprese su desencanto, pero por otra parte sus preferencias por aquellos con quienes les desencantan? O, por ejemplo, que expresan una enorme desconfianza hacia las instituciones públicas y hacia los partidos políticos, pero con esa misma fuerza acentúan su interés porque sea el gobierno el que resuelva. ¿No es acaso que este conjunto de incoherencias nos están llevando de nuevo a preguntas si es que la población hondureña no acaba de encontrar alternativas o descubrir alternativas que estén fuera del ámbito desde donde se mueven y desde donde finalmente ponen su última confianza, pues, finalmente su confianza? Entonces, ¿no es acaso la ausencia de alternativas lo que está reflejando este tipo de incoherencias? Porque siempre, para seguir con las contradicciones, la situación económica está terrible, la situación de violencia, pero por otra parte, cerca del 60% de la gente dice que tiene esperanza o que no se va del país, que es incoherente porque la juventud se está yendo del país. O sea, lo del año pasado, la gente dice que prefiere quedarse dentro del país, creo que 6 de cada 10 prefiere quedarse dentro del país, y el año pasado es cuando se experimentó el mayor número de población y de familias que emigraron con esto de la crisis humanitaria que le llamó el gobierno de Estados Unidos. O sea, ahí hay unas profundas contradicciones, pues, que creo que deben dar pie para que las diversas disciplinas pudiésemos trabajar sobre cuál es la identidad que hay detrás de este comportamiento, cuál es el papel real que están jugando los sectores dominantes, que muchas veces contribuyen a que se pierda la perspectiva o los horizontes se inscriban dentro de los propios factores dominantes, y que hay debía haber una enorme tarea por romper con esos horizontes tan limitados que llevan a que la gente proteste en las calles, en los buses, con su voz, pero en la práctica esté desmovilizada. Expresa descontento cuando se va en los taxis y cuando se está en la familia por todo lo que le ocurre, pero en la práctica tampoco se moviliza para buscar transformaciones. Como que esas incoherencias creo que dan pie para profundas interpretaciones, que creo que es lo que arroja, y el aporte y la riqueza que aportan este tipo de
de sondeos de opinión. Había una pregunta alrededor del cuadro de la nota, entiendo, ¿verdad? En ese sentido, no está el cuadro aquí porque 1.540 respuestas sería un cuadro bastante, porque cada una le dio una nota. Entonces, sumadas todas esas notas, luego la media indica el porcentaje que vimos. Entonces, poner un cuadro de 1.540 notas hubiese sido, bueno, muchísimo más largo. Y el dato objetivo que se recoge para entender la evaluación en nota de la población es el número específico. Es el mismo caso de las opciones donde en sus tablas está otros. En esos otros hay una cantidad de otras opciones que la población dio, que estas eran preguntas abiertas, digamos, y no podemos poner todas las respuestas. Entonces, estadísticamente o estéticamente, digamos, en ese sentido, utilizamos estos nombres. Y en el caso de la nota, como la nota es la que nos interesa, la media que nos vaya a dar, no podemos poner las 1.540 respuestas de notas que dieron. Luego, con el tema de los medicamentos, quisimos partir de la premisa de la existencia de medicamentos en los hospitales, y por eso dábamos la opción de si le habían dado el medicamento o le habían dado la receta, partiendo de la premisa específica de la existencia ya de medicamentos. Y luego esa tabla 60 obviamente tiene correlación con la 61, que cuando preguntamos qué pasa con esa existencia de medicamentos, ahí están las opciones de se lo roban, hacen negocio con ellos, se vencen, o los entregan a la gente, o los botan. Y pues ahí hay, digamos, esa relación, reitero, partiendo de la premisa de la existencia de medicamentos en los hospitales públicos y centros de salud.